con la Unión Europea, a pesar de las dificultades que existen entre los países del Pacto Andino para ponerse de acuerdo en un tipo de negociación de este tipo. En fin, con los tratados internacionales lo que se ha perseguido ha sido desaparecer las barreras arancelarias y se generan reglas externas para la economía y el comercio internacional. Aparecen pues los criterios de productividad, competitividad, en contraste con las políticas proteccionistas que fueron trascendentes, si se quiere poder decir de esa manera, en la década de los 60, patentizada por lo menos en nuestro país en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. El siguiente, por favor. A pesar de los avances de la economía y el comercio internacional, aún subsisten las barreras fiscales. Esto derivado de la soberanía de los estados, conocido también como el Jus Imperium, que genera las diferencias y la competitividad en la tributación para ofrecer las mayores ventajas a los inversionistas, precisamente por la autonomía jurisdiccional de cada uno de nuestros países. En ese contexto, pues, surge el concepto de fiscalidad internacional, en respuesta a la competencia entre los países para ofrecer las mejores ventajas e incentivos tributarios a la inversión extranjera. Este tratamiento también ha generado la denominada competencia fiscal perjudicial, derivada de los países conocidos como paraísos fiscales o de baja o nula imposición. Ya el presidente Obama ha dicho que es señal de la época una lucha contra los paraísos fiscales. En ese contexto, el mes pasado, el siguiente, por favor, se reunió el Grupo 20, que es una conferencia de los países más importantes del mundo, para tratar, como consecuencia de sacar a la economía de una crisis profunda, coordinar además la recopilación y estricta regulación del sistema financiero actual. También se coordinó y se estableció y se propuso dejar fuera de juego a los paraísos fiscales. Países como Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas han pedido a cambio de ser incorporados no ser incorporados en una lista negra de paraísos fiscales, han pedido adoptar el compromiso de tener normas de transparencia fiscal y hacer intercambios de información con los diferentes países. En ese sentido también Guatemala ha pedido ayuda para salir de esta lista negra de paraísos fiscales, que serían países un poco parias internacionales en relación con el tema de la tributación y la economía de los países. El siguiente, por favor. La economía internacional y el comercio internacional se regula por los tratados internacionales. Los artículos 55 al 57 de la Constitución Política del Perú regulan la aprobación de estos tratados internacionales. Las normas de la Constitución señalan que los tratados que contienen materia tributaria requerirán necesariamente de una autorización parlamentaria. Los tratados internacionales, si bien es cierto, se aprueban por una norma del derecho interno, no pueden derogarse por una norma de similar característica. Los tratados internacionales tienen que ceñirse a las normas del derecho internacional para regularizar su funcionamiento. En consecuencia, tienen mayor peso específico que las leyes de la República, porque una ley de la República puede ser derogada por otra ley de la República, y sin embargo, un tratado internacional solo puede ser derogado por el procedimiento de denuncia a los tratados que hay a nivel internacional. El siguiente, por favor. Existen en la tributación dos sistemas de tributación: el sistema clásico de tributación por el ente separado,
que genera una tributación autónoma a las personas jurídicas y una ulterior tributación de los accionistas en la distribución de los dividendos. En el Perú, esta tributación es la que se aplica para gravar las rentas netas de tercera categoría o ahora denominadas rentas empresariales. Porque grava la renta en el 30% a las empresas denominadas personas jurídicas y una ulterior tributación como distribución de dividendos por el 4.1%. Las personas jurídicas son, como generalmente lo llaman, personas de existencia ilegal, son pues precisamente una creación del legislador para, bajo este criterio, poder establecer tributación en el país. En el país y en los diferentes países, las personas jurídicas es en todo caso mejor fiscalizar a miles de personas jurídicas que a millones de personas naturales. Por eso es que se establece un criterio de gravar a las personas jurídicas como una creación del legislador tributario. El otro sistema que se aplica a nivel internacional es el sistema de transparencia fiscal, sistema por el cual se integran la totalidad de las rentas de la empresa en cabeza de sus accionistas. La empresa pues no tributa como tal, sino transfiere la renta y el correspondiente impuesto a sus accionistas. Este sistema no se aplica en el país, sin embargo sí se aplica en algunos aspectos parciales en la legislación del impuesto a la renta. Es así que el artículo 14 de la ley establece que la renta de las empresas unipersonales, sociedades irregulares, joint ventures y consorcios con contabilidad independiente, fondos mutuos y fondos de inversión se distribuyen a sus partícipes o inversionistas. Este concepto también incluye el fideicomiso bancario, en tanto genere renta imponible en cabeza del fideicomitente u originador. Adelante, por favor. En economía internacional, el impuesto a la renta es el impuesto más relevante, porque vincula en su hipótesis de incidencia a la persona con el Estado. Es un impuesto personal, lo que lo diferencia de los impuestos reales e indirectos o impuestos al consumo, como el impuesto general a las ventas, que únicamente graban pues operaciones internas. Por eso es que se graban las importaciones y se dejan de grabar las exportaciones. Se graban las operaciones internas dentro del proceso de producción y comercialización al interior del país. Adelante. La conexión o criterios de vinculación entre la persona con el Estado para tributar está establecido en la base jurisdiccional en los criterios de vinculación. Estos criterios pueden ser subjetivos, criterios mediante los cuales se establece la renta imponible, para establecer la renta imponible se consideran elementos personales del contribuyente. Bajo este concepto, en el Perú se aplica el criterio de domicilio o residencia. Vale decir que los domiciliados en el país tributan sobre sus rentas de fuente mundial. Vale decir las rentas que obtienen en el país y las rentas que obtienen en el exterior. Bajo este criterio subjetivo también se incorpora el criterio siguiente, por favor. Nacionalidad. Criterio que, si bien es cierto, no se aplica en el Perú, establece que la renta grava a los nacidos o nacionalizados en un país, independientemente de dónde lo obtengan. En consecuencia, se estaría generando pues doble tributación si estos contribuyentes tienen que tributar la renta por su concepto de nacionalización y a su vez tributar la renta en un diferente país por el concepto, bajo el concepto de domicilio. Adelante. El criterio de domicilio o residencia
se refiere al estado donde reside el sujeto, nacional o extranjero, donde radique permanentemente